En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y de la última hora del SP500, dos activos que históricamente siempre se han correlacionado muy bien, pero que en ciertos momentos del tiempo se comportan de forma totalmente distinta. Y es justamente lo que está ocurriendo este año 2024 y lo que ocurrió también en el año 2019. Bueno, antes de nada, pediros disculpas por la menor calidad de audio y de imagen del vídeo. No estoy en casa, como ya habréis podido comprobar, pero como ya sabéis, más allá de no estar en casa, prefiero manteneros actualizados disminuyendo la calidad de ciertos aspectos del vídeo a pues directamente dejar de subir vídeo. Así que, perdonadme, ya he corregido ciertos aspectos de audio que daron fallo en otros momentos donde grabé fuera de casa, pero más allá de eso, seguirá siendo una calidad inferior. Dicho esto, hay varias formas de comprobar cuál es la correlación o descorrelación de dos activos. Una forma muy básica y muy sencilla es coger el activo. Aquí tenemos, por ejemplo, Bitcoin y encima del gráfico de Bitcoin poner el gráfico del SP500 y podemos ver que en términos generales son activos que tienden a comportarse de forma muy similar. No siempre, por ejemplo, hay momentos donde vemos que el SP500 sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo y que Bitcoin cae, 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 cae. Pues bueno, ya vemos que más allá de estar muy correlacionados, hay momentos donde se descorrelacionan. Pero esto es una forma poco certera, no nos vamos a engañar, de comprobar cuál es la correlación. La forma más precisa es esta, utilizar una matriz de correlación de activos en los cuales, pues bueno, sobrepones un activo encima del otro, lo comparas el comportamiento durante un periodo de tiempo determinado y te da un número entre el -1 y el 1. El -1 significa que es un activo muy descorrelacionado, es decir, totalmente descorrelacionado. Cuando uno sube, el otro directamente cae. Y el 1 es un activo que está muy correlacionado con el otro hasta el punto en el que, pues bueno, son el mismo activo, no hay otra forma. Por ejemplo, pues sería el caso de comprar Bitcoin con el propio Bitcoin. Pues la correlación de cuál es de 1. Bitcoin con Ethereum, por ejemplo, es de 0,97, es una correlación muy elevada. En cambio, Bitcoin con Tesla, por ejemplo, veríamos que tiene una correlación de menos 0,72. ¿Esto qué significa? Pues significa que en términos generales, cuando Bitcoin sube, Tesla cae, y cuando Bitcoin cae, Tesla sube. Muy simple. Habiendo dicho esto, y antes de pasar al análisis de la última hora y luego la comparativa entre ambos activos, vamos a ver la correlación que tienen históricamente Bitcoin y el SP500. Y bueno, aquí podríamos poner la fecha que queramos, podemos poner los días que queramos. Vamos a partir de estos días que tenemos aquí, empezando por el periodo de tiempo más largo, es decir, 365 días. Si venimos a Bitcoin y vamos a buscar el SP500, nos damos cuenta de que el SP500 no solo tiene una gran correlación respecto a Bitcoin, 0,90, prácticamente indicando que en los últimos 365 días, cuando Bitcoin sube, el SP500 igual, y cuando Bitcoin cae, el SP500 también, sino que además es el índice de Estados Unidos más correlacionado con Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque si subimos un poquito vemos que Dow Jones tiene una correlación de 0,88 y que el Nasdaq tiene una correlación de 0,87. Esto ya nos da a entender que el SP500 y Bitcoin son dos activos muy correlacionados. Sin embargo, si cambiamos este espacio temporal y nos vamos, por ejemplo, a uno de 90, fijaros, Bitcoin contra SP500, una correlación de menos 0,35. Es decir, en los últimos 90 días no es que se hayan comportado de forma totalmente opuesta, ni mucho menos, pero sí que la correlación ha pasado de ser prácticamente lo mismo a ser totalmente diferente, muy distinta. Y esto nos da a entender lo que está ocurriendo en el trasfondo de este mercado. Y es que si nos damos cuenta de que la correlación los últimos 90 días es distinta y echamos para atrás 90 días, vamos a ponerlo, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que ha hecho Bitcoin durante los últimos 90 días? Caer. ¿Cuánto ha caído? Pues aproximadamente desde los máximos ha formado una caída del 17% y ha llegado a caer un 30%, más de un 30%. Pues nos da lo que está ocurriendo con el SP500, que es un movimiento claramente alcista. Más allá de haber formado una pequeña caída, el movimiento del SP500 durante los últimos 90 días es alcista.
Y esto es justamente la descorrelación que existe entre estos activos que se ha acentuado en esta última etapa. Entonces, antes de comparar ambos gráficos y extrapolarlo a lo que ocurrió en el año 2019, vamos rápidamente a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y de la última hora del S&P 500 para contextualizar. Entonces, tenemos ahora mismo Bitcoin, bueno, fue capaz de sobreponerse a la ruptura de la Bull Market Support Band, no fue capaz de romperla al alza con fuerza, ha vuelto a formar una ruptura muy endeble de la misma. Esto al final, sí, no es una buena ruptura, está claro. ¿Es una estructura más bajista que alcista? Sí, porque nos encontramos por debajo de la Bull Market Support Band. Y esto siempre debe ponernos en estado de alerta. Pero la realidad es que cuando tú rompes un nivel, lo rompes con fuerza. Si es que quieres romperlo de verdad y quieres crear tendencia por encima del mismo. Cuando tú rompes un nivel, lo rompes con fuerza. Si es que quieres crear tendencia por debajo del mismo. Cuando tú rompes un nivel y no lo rompes con fuerza, porque sí, la ruptura en mayo del 2021 fue fuerte, pero hubo continuación, no. El precio, pam, frenó en seco. Y en el momento en el que intentó separarse, envolvente alcista y giro. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo rompes con fuerza. Pullback y continuación. Entonces, vemos claramente que sí, el precio está por debajo de la Bull Market Support Band, pero hay una reticencia muy grande a que se forme un movimiento bajista, a que el precio continúe. Ya no solo porque se ha intentado en una y en dos ocasiones y el precio no ha continuado, sino porque estando por debajo de la misma, tenemos velas de desaceleración, de falta de fuerza, de falta de interés, de falta de consenso. Así que, más allá de lo que pueda ocurrir en un futuro, la realidad es que hay dificultades y hay mucha gente que está intentando empujar el precio para abajo, por eso ha formado grandes movimientos bajistas, pero hay mucha gente que está intentando aprovechar estas caídas, más allá de que nos mantenemos muy cerca de los máximos anteriores. Con lo cual hay una gran fortaleza alcista en este caso a intentar evitar que el precio forme ese movimiento a la baja. Considero e interpreto que esto va a seguir siendo así, más allá de poder oscilar un poquito más arriba o un poquito más abajo durante las próximas semanas, ya que quedan unos 30 días aproximadamente para una nueva decisión de tipos de interés. Con lo cual considero que el mercado va a mantenerse de forma horizontal, como mínimo en Bitcoin, hasta que haya una resolución en ese sentido. En cambio, si vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, cuál es la última hora del S&P 500, veremos claras diferencias. El S&P 500 se ha comportado de forma totalmente natural, formando impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Y ahora está dentro de una nueva fase impulsiva. Esta alarma que veis aquí, no le hagáis caso, son alarmas que tengo para otros gráficos de trading, pero la realidad es que seguimos dentro de esa disposición de máximos y mínimos crecientes. No ha habido ninguna alteración. El último mínimo del S&P 500 estaba aquí, en los 4.950. El siguiente mínimo está aquí, en los 5.150. Ahora, ¿qué hay que ver? Pues bueno, del mismo modo que tenemos aquí un máximo y aquí otro, y ahora pues el precio, si quiere continuar con la tendencia, va a tener que romper el máximo anterior, no hay tutía. Es decir, siempre que el precio forma esa continuación de tendencia, tiene que romper el máximo anterior. No es un nivel de resistencia, es simplemente el máximo anterior. Del mismo modo que siempre que quiere continuar con la tendencia a la baja, tiene que romper el mínimo anterior. En el momento en el que falla, hay cambio de tendencia. Eso es así. Y así va a seguir siendo. Con lo cual, la estructura sigue siendo de máximos y mínimos crecientes, sigue estando en una disposición muy, muy, muy alcista. Evidentemente, se forman caídas. Sí, se ha formado una caída del 9,40% en 1, 2, 3 semanas. Bueno, pero es que claro, veníamos de una subida del 15%. Si lanzamos niveles de Fibonacci, nos damos cuenta de que el precio ha llegado, lo voy a poner un poquito más grueso para que lo veáis, a ver, os dais cuenta de que el precio ha llegado a nivel de 0,618, a los 2/3. Nada, un movimiento totalmente natural y organizado y proporcional respecto a lo que veníamos viendo de tendencia alcista. Pues ya está, es normal. Cuando
nos acerquemos a los máximos anteriores, ahora con la fuerza con la que venimos, podemos interpretar que esto forma una ruptura sin ningún problema. Bueno, vamos a ver cómo se levanta esta semana. Pero los máximos anteriores son los que van a determinar si realmente podemos ser capaces de romperlos y continuar con la tendencia alcista, o se forma algún tipo de falta de fuerza y tenemos que vigilar dentro de una estructura mucho más correctiva. Ojo, no sería la primera vez que el SP500 se encalla a la hora de pasar los máximos anteriores. Por ejemplo, así a bote pronto, en el año 2015 ocurrió lo mismo. Intentas, no puedes. Intentas, no puedes. Intentas, no puedes. Y sí, te das cuenta que luego los rompes, pero te das cuenta que en este momento de aquí, cuando los has roto, vuelve a fallar y pasa un tiempo y estás exactamente en el mismo punto que hace 672 días. Es decir, te pasas prácticamente 2 años sin nada, formando ciertos movimientos alcistas y grandes movimientos bajistas, pero sin ningún tipo de revalorización de tus activos. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. No es siempre una corrección en precio. No siempre tenemos que entender una corrección como esto. También puede ser esto. Esto es un movimiento horizontal que consume mucho tiempo. Y podrías decir, oye, sí, pues que consume tiempo, pero yo mantengo el mismo valor de mis inversiones. Sí, pero la realidad es que el costo de oportunidad de tener tu dinero aquí sin que haga nada a tenerlo en otros activos que pueden estar formando movimientos alcistas ya es importante. Con lo cual, con eso simplemente quería reflejar la diferencia de comportamiento entre, en este caso, el SP500 y el principal activo en el mercado de las criptomonedas, como es Bitcoin. Entonces, si ponemos encima de la mesa ambos activos, nueva escala de precios, y lo vamos a poner de un color más blanco, diría yo, que queda un poquito mejor, y nos venimos a lo que es, bueno, vamos a ver lo que está pasando primero, lo que hemos comentado, Bitcoin formando un movimiento estructuralmente horizontal de máximos y mínimos decrecientes, e independientemente de que haya falta de fuerza bajista aquí, la disposición es claramente de máximos y mínimos decrecientes, y en cambio el SP500, pues bueno, el último mínimo lo tuvo aquí. Es como si Bitcoin estuviera claramente, fijaros, este pullback de aquí es este de aquí. Es como si Bitcoin, en vez de estar cotizando en los 57.000 y en el mismo nivel que aquí, que fue el mínimo del SP500, cotizara, pues, hubiera hecho así, y estuviera ahora hubiera roto los 100.000 y estuviera en 87.000 haciendo un pullback. Y no es solo eso, sino que levantándose. Es literalmente lo mismo, con unos números así aleatorios, a ojo, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 2019, en nuestro año 2019, tan parecido a lo que está ocurriendo con Bitcoin? Pues bueno, que veníamos de un mercado bajista en Bitcoin, un mercado bajista o una gran corrección en el SP500, nos levantamos con fuerza, el SP500 formó un pullback y una continuación, el pullback fue más pequeño en Bitcoin, pero se formó también la continuación, máximos y mínimos crecientes, y en este preciso instante, cuando Bitcoin corrigió y el SP500 corrigió, ¿qué es lo que ocurrió? Que Bitcoin se levantó, falló, máximos decrecientes y para abajo, y el SP500 continuó con la tendencia alcista. Lo que se unió a la fiesta o a la ecuación es lo siguiente. Posteriormente, los tipos de interés cambiaron, empezaron a disminuir, el SP500 empezó a subir con mucha más fuerza y Bitcoin entró en esta espiral bajista que se alargó hasta lo que vivimos en el año 2020, al año siguiente, donde los tipos de interés en Estados Unidos y en prácticamente todo el mundo se llevaron al nivel entre 0, 0,25, 0,50 debido a la recesión express, por así decirlo, que tuvimos y que a día de hoy aún estamos pagando las consecuencias. Pero, si lo comparamos a lo que estamos viendo ahora, es literalmente lo mismo. Vamos a poner el gráfico del SP500 un poquito más abajo. La estructura, veníamos de mercado bajista y de una estructura también bajista en el SP500. Nos levantamos con fuerza, pullback. Nos levantamos con fuerza, pullback, pam, pam. Y entonces llegamos a estos máximos de aquí y lo que ocurre es que Bitcoin empieza a corregir, SP500 empieza a corregir. En este caso sí que es cierto que el SP500 forma un movimiento mucho más alcista que Bitcoin. Bitcoin en el 2019 aún forma un nuevo movimiento impulsivo, en este caso ya no lo ha formado,
Pero entramos en una corrección en la que Bitcoin ya forma máximos decrecientes, el S&P 500 sigue subiendo, Bitcoin corrige, se levanta y el S&P 500 corrige y se levanta. Y en este momento el S&P 500 se queda muy cerca de los máximos históricos y Bitcoin se queda un poquito más lejos y además no solo eso, sino formando un movimiento estructuralmente más bajista. Lo que ocurrió en ese momento es que a partir de aquí los tipos de interés bajaron. Aún no han bajado los tipos de interés, pero fue esta bajada de tipos de interés lo que hizo que Bitcoin empezara a formar un movimiento un poquito más fuerte y el S&P 500 explotara con más fuerza. Con lo cual, la estructura, el timing, lo que estamos viviendo, en este caso poniendo al S&P 500 en la ecuación de la similitud entre el año 2019 y 2024 en Bitcoin y en altcoins y en dominancia y en capitalización de mercado, es lo mismo, es que el comportamiento es muy similar. Y ahora estaríamos en esa estructura en la que, vamos a ponerlo aquí por última vez, Bitcoin empezaría a hacer los máximos y mínimos decrecientes en los cuales ya está, y el S&P 500 iniciaría esa estructura más alcista. Esto no es un vídeo para mandar a Bitcoin a los 10.000, ni mucho menos, ya lo sabéis. Esto es un vídeo para, de alguna forma, demostrar el recorrido alcista que aún podría tener el S&P 500, porque la realidad es que si son tan similitudes todos los escenarios en todas las direcciones, ¿por qué en el S&P 500 no tendría que ser también similar? Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, no me quiero enrollar mucho más, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.